¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos 24 horas a la hora por Canal 24 Horas y 24horas.cl. La astrónoma y escritora chilena Teresa Paneque vuelve a las librerías con el tercer volumen de su saga infantil El universo según Carlota, vida extraterrestre y exoplanetas, que trae una nueva aventura de Carlota y su amiga Marga, quien asegura que existe vida en otros planetas. Vamos a conocer más. Para eso estamos justamente con Teresa Paneque hasta ahora. Tere, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, muy bien, gracias Nicolás, qué bonito verte ahí con el libro en el estudio. Lo muestro de nuevo entonces. Aquí está. Parte de la trilogía. Ah, tenemos, mira, doble. Esto es como un multiverso. Oye, y muy interesante lo que estás haciendo en términos de lo que ha sido toda tu trayectoria, la investigación, pero finalmente también dentro de la difusión para niños, niñas y también adolescentes y algunos que son quizás un poquito más grandes, pero que les gusta. Cuéntanos qué te inspira a seguir con estos libros y llegar ya a la trilogía de esta aventura. Sí, bueno, es un poco lo que tú mencionabas, ¿no? La ciencia no tiene edad y tampoco tiene un grupo específico de quienes pueden acceder al conocimiento científico. Yo creo que la astronomía, sobre todo en un país como Chile, donde sabemos que tenemos los cielos privilegiados y los mejores observatorios del mundo, la astronomía es algo que llama mucho la atención. Miramos hacia arriba, queremos entender preguntas fundamentales de la humanidad y desde la astronomía estamos desarrollando ese tipo de respuestas. Entonces, para mí, la verdad es que es casi un deber moral, un deber social como astrónoma, poder comunicarlo, poder responder algunas de las preguntas que tiene el público. Ya vimos en el primer libro de Carlota un poco del sistema solar, en el segundo salimos a hablar sobre estrellas y agujeros negros y ahora nos fuimos con un tema que yo creo que es por lejos el que más me preguntan en redes sociales y es la vida extraterrestre. Claro, llegar a este punto, y siempre uno dice, bueno, hablar de vida extraterrestre desde la ciencia, desde la evidencia empírica, no sé si es complicado también involucrar en un libro para niños y niñas. ¿Cómo es la experiencia en ese sentido? Bueno, yo creo que algo que muchas personas no saben es que los astrónomos y astrónomas lo que más queremos es encontrar vida Totalmente. extraterrestre. Entonces, la verdad es que hay muchos desarrollos tecnológicos que se han hecho y se siguen haciendo hoy en día para poder tener mejores instrumentos que nos permitan tratar de detectar la posibilidad de que exista vida en otros planetas. Al día de hoy hemos descubierto más de 5.200 planetas fuera del sistema solar. En algunos de ellos tenemos las capacidades de estudiar las atmósferas. Entonces, en este libro, a través del relato de Marga, que es una estudiante, es una chica de más o menos 12 años, y su mejor amiga Marga, ellas se van a meter en todo un dilema para tratar de entender si es que las cosas que extrañamente vemos en el cielo podrían tener algún origen extraterrestre, los llamados ovnis, si es que podrían tratarse de algún tipo de nave de civilización súper inteligente, y van a aprender cómo desde la astronomía realmente buscamos tanto vida simple como vida también compleja y tecnológico. Algo que me preguntan mucho del libro y que quiero aprovechar de decir es que todo el contenido del libro es real. La historia obviamente es una narrativa de los personajes y de lo que va ocurriendo, pero en el libro yo les voy a ir compartiendo cómo desde la astronomía buscamos esta vida, cuáles son los programas que Claro. existen, cuáles han sido los intentos que hemos tenido desde el planeta Tierra para comunicarnos con el espacio exterior y todo esto de una manera que lo van a ir aprendiendo a medida de que la protagonista también lo vaya descubriendo. Eso es bien interesante, Teresa. No es ciencia ficción, finalmente, el contenido de este nuevo libro, ¿no? Exactamente. Cuando uno piensa en un libro astronómico, piensa de inmediato en ciencia ficción. Y cuando yo me senté a escribir Carlota, tenía las dos opciones. O sea, Ujú. o hacía un libro que fuera una enciclopedia de datos o hacía un libro que fuera alienígenas que vienen al planeta Tierra, Guerra de las Galaxias 2.0. Claro. Y decidí hacer algo entre medio, ¿no? Decidí hacer una narrativa. No quiero que mi libro sea leído solamente por gente que ya tiene conocimiento científico o que ya le encanta la ciencia, sino que es un libro que a través de sus personajes también viene a derribar un poquito estereotipos de quiénes son las personas que se pueden interesar en ciencia, de qué significa hacer ciencia, y a medida que leen la historia van aprendiendo. Entonces es una historia real porque es una historia de aprendizaje y que muestra cómo jóvenes y personas de cualquier edad, en este libro también hay un personaje muy importante que es el abuelo de Marga, que es alguien convencido de que nos están escondiendo la vida alienígena, de que hay conspiraciones para Claro. ocultarnos la verdad, así que también nos metemos mucho en el rol de la prensa al comunicar ciencia, en las fake news, en los sesgos de confirmación, pero él también va a ir aprendiendo. Entonces vamos un poquito desmitificando quiénes pueden aprender, cómo pueden aprender y cómo conversamos también cuando tenemos distintas opiniones o distintas posturas. Ujú. En ese punto, Teresa, es bien interesante también lo que es un tema clave, ¿ah? La ciencia es curiosidad y
qué personas o personajes más curiosos que los niños y niñas, y ojalá nunca perder esa curiosidad, ese ímpetu por conocer más. Me imagino que también eso es parte de esta trilogía de Carlota que ha ido desarrollando, ¿no? De todas maneras, Carlota, bueno, los tres libros primero se pueden leer en completo desorden, pero para quienes han ido siguiendo la historia desde el primer libro, sabrán que Carlota inicialmente no es una persona entusiasmada por la ciencia. A Carlota le gusta el arte y Carlota siente que ella quizás no le va a ir bien en ciencia porque la ciencia es para la gente que se saca las mejores notas, que no es su área para nada. Y se ve obligada en el primer libro a tener que hacer un proyecto científico. Y a través de eso se va dando cuenta que realmente hacer ciencia es hacer preguntas, es ser curiosos y curiosas. Y como dices tú, Nicolás, eso es algo que los niños y niñas hacen naturalmente. Desafortunadamente hay un momento en el cual nos empieza a dar vergüenza hacer preguntas, nos empieza a dar pudor, no queremos quedar mal, no queremos que nuestra pregunta lleve a que en la prueba entre más materia y perdemos esa curiosidad, perdemos esa conexión con lo instintivo del ser humano que es explorar. Y yo espero que a través de mis libros, los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, porque no hay una edad máxima, los adultos que lo lean se reencuentren con esa curiosidad. Este no es un libro que les va a dar todas las respuestas. En este libro yo no me voy a parar y voy a decirles existen o no existen los extraterrestres. Yo les voy a entregar información. Y yo espero que a través de esa información las personas sigan interesadas en poder aprender más, en poder explorar más sobre el universo y en seguir haciendo preguntas. Finalmente yo creo que lo potente de la ciencia es que cada cosa que vamos descubriendo, y esto es algo que le pasa a Carlota muchísimo, cada cosa que vamos descubriendo nos lleva a más y más y más preguntas. Las preguntas nunca se terminan. Claro, que uno diría que eso es algo negativo, pero todo lo contrario, es muy positivo porque aumenta esa curiosidad, ese ímpetu, y el mundo está lleno de preguntas. Lo que pasa es que buscar la respuesta, y muchas veces la respuesta o es muy difícil encontrarla o falta todavía. La tecnología, la ciencia son parte de ese canal. Oye, Teresa, bien interesante en términos de la difusión científica de la astronomía y pensando, por ejemplo, que el día de mañana me decían, es el Día de la Astronomía. Esta es una de las vías para ir difundiendo, acercando. Muchas veces me ha tocado mucho en Explorador, el programa que tenemos aquí en Canal 24 Horas de Ciencia y Tecnología, de bajar del Olimpo a este mundo de científicos, de científicas y finalmente decir, bueno, todos podemos llegar solamente con esa curiosidad, con ese ímpetu y es cosa de mirar, ¿no? Absolutamente. De hecho, bueno, mañana es el Día de la Astronomía. Hoy estamos celebrando el equinoccio. Hoy en Chile inicia el otoño. Así es. En un par de horitas más para ser exactos, exactas. Pero claro, nuestro mundo alrededor está lleno de momentos y de procesos que hoy en día podemos entender gracias a la tecnología que hemos desarrollado, gracias al conocimiento que hemos acumulado de muchas personas que se han hecho muchas preguntas y han ido entendiendo por qué los días, por ejemplo, desde este momento en adelante se van a empezar a ir acortando en el hemisferio sur, se van a empezar a ir alargando en el hemisferio norte. Y yo creo que es importante que vayamos bajando ese conocimiento a toda la sociedad. Por mucho tiempo la academia ha estado encapsulada en una especie de castillo de cristal, alejada de las personas, cuando eso jamás debería haber pasado, porque quienes hacemos ciencia lo hacemos para responder preguntas de toda la humanidad. Y en los libros, Carlota y sus amigos, algo que me gusta mucho de estos libros, aunque sea un poco autorreferente, es que tienen ayuda de adultos, tienen a profesores, a profesoras, a astrónomos y astrónomas, a gente que trabaja en un museo de ciencias que es muy importante para ellos, que les ayudan. Entonces, hacer ese nexo, visibilizar ese nexo que, en mi opinión, tiene que irse formando y consolidando con cada vez más fuerza entre las personas que hacen ciencia de una manera profesional y todo el resto de la sociedad. Porque la ciencia, de nuevo, no es solamente para científicos y científicas. La ciencia es para toda la humanidad y es para cualquier persona que se haga preguntas. Lo que pasa es que hay algunas personas que hemos tenido una formación especializada para poder tener las herramientas de tratar de resolver ciertas preguntas, pero eso no hace que el resto de la gente no se pueda hacer esas preguntas o no pueda acceder a las respuestas que nosotros vayamos generando, porque finalmente, sobre todo en términos astronómicos, impacta en lo más fundamental de nuestros cuestionamientos como seres humanos y también en lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando tenemos eclipses, cuando tenemos cambios de estaciones, cuando vemos fenómenos en la atmósfera que cada vez van a ser más comunes porque estamos lanzando más y más objetos que están en órbita en torno a nuestro planeta. Todas esas cosas son cosas que ameritan hacerse preguntas. Y no hay preguntas absurdas. Eso también es algo que hablamos mucho en este libro, porque hay veces en que, sobre todo en la astronomía, uno piensa que si hace ciertas preguntas o si dice ciertas cosas, es absurdo. ¿Cómo va a ser real?
todas las preguntas son válidas. El tema es cómo vamos después respondiendo esas preguntas. Si es que las vamos respondiendo haciendo un proceso de investigación o si las vamos a responder asumiendo que sabemos la respuesta y cualquier cosa que sea distinto a nuestra respuesta, simplemente no lo vamos a aceptar. Y eso es un punto de conflicto bastante interesante que también tratamos de abordar en el libro. Hay muchas cosas. Yo creo que este libro es de los tres, de cierta manera, mi favorito porque se desborda de solamente lo científico y llega a impactar en muchas situaciones de la cotidianidad que yo creo que niños, jóvenes y personas de todas las edades se enfrentan, sobre todo en un mundo de nuevo, con mucha noticia falsa, con muchas redes sociales, con mucha información que no sabemos si es que es tan certera o no. Sí, pues de todas maneras. Teresa Paneque, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Felicitaciones por este nuevo libro y mucho éxito. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, Nicolás. Buenas tardes Un y feliz abrazo, otoño. chao, cuídate.